en conjunto con los oftalmólogos, y también enfermedad intersticial pulmonar, enfermedad autoinmune de pulmón y trasplante, eh, principalmente trasplante de células madre. Y también a lo que me dedico un poco en el hospital es, bueno, docencia, por supuesto, tanto de medicina interna como de inmunología, que son mis especialidades. Y participo también en enfermedades autoinmunes en conjunto con reumatología, enfermedades autoinmunes complejas, que el paciente con poliautoinmunidad o con datos de alarma que sugieran que quizás haya algún defecto más de fondo monogénico. Y hoy precisamente voy a comentar un caso muy interesante que le titulé Cuando en medicina 2 más 2 no es 4, que muchas veces nosotros somos muy preparados, tanto desde el punto de vista clínico como ustedes en laboratorio, a ser muy exactos, muy concisos y muy precisos. El problema es cuando nos enfrentamos a esas situaciones de desafío en donde se nos sale de lo usual. Entonces vamos a discutir un caso al respecto. Pero antes de comenzar, yo quisiera preguntarles si alguno quisiera darme su opinión de qué es una inmunodeficiencia humoral. La pregunta realmente es bastante sencilla, pero yo quisiera tener sus puntos de vista. ¿Qué significa para ustedes una inmunodeficiencia humoral en una persona? A ver quién No se sé si... anima. Hola, ¿puedo responder? Hola, Sí, Lucy, ¿qué tal? Todo bien. Claro, adelante. Bueno, una respuesta, inmunodeficiencia humoral es cuando alguna rama de los linfocitos B, ya sean como en su producción o en su activación, es deficiente y por ende hay una baja producción de anticuerpos. Exactamente. Eso es la inmunodeficiencia humoral, que puede ser primario, puede ser secundaria. Pues hoy en día estamos viviendo en una época de mucho tratamiento biológico y anticuerpo monoclonal dirigido contra el linfocito B. Cuando el rituximab, que fue el primero, pues vino a cambiar la historia de muchas enfermedades. A partir de Rituxia hay cualquier cantidad de fármacos de biológicos más dirigidos contra el linfocito B. Entonces hay inmunodeficiencia humoral secundaria y la primaria, que es precisamente cuando hay algún defecto en ese linfocito B que se va a manifestar con un común denominador. Y a ese común denominador le vamos a llamar hipogamaglobulinemia. Y dentro de ese gran contexto de inmunodeficiencias humorales primarias, pues tenemos de las más comunes, la inmunodeficiencia ligada al X o la enfermedad de Bruton, la inmunodeficiencia común variable, que es la más frecuente en la población adulta, y de ahí también tenemos ciertas deficiencias selectivas, como la deficiencia selectiva de IgA, la deficiencia selectiva de IgM, las deficiencias de subclases de IgG, la deficiencia específica en producción de anticuerpos antipolisacáridos, entre otras. Y precisamente las inmunodeficiencias humorales fueron las primeras que se describieron en el mundo. Y estamos remontándonos en 1952 en el Hospital Militar en Washington, el Hospital Walter Reed. Ahí trabajaba un pediatra, un coronel, porque es un hospital militar, él era militar y además era pediatra, que es el que ve en la fotografía, el más pequeñito en la foto, que es el doctor Odgen Bruton. Y resulta ser que el doctor Bruton en 1952 describe la primera inmunodeficiencia primaria en el mundo y él sienta las bases precisamente de lo que era una inmunodeficiencia primaria y descubre la primera inmunodeficiencia primaria que fue precisamente la enfermedad de Bruton, también conocida como XLA por sus siglas en inglés de X-linked agammaglobulinemia. Y precisamente cuando inicia esta descripción es porque el hospital acababa de adquirir un nuevo equipo de electroforesis de proteínas, que no era una técnica muy conocida hasta el momento, era algo muy nuevo. Y él tenía en su salón de internamiento a un niño pequeño que había ingresado múltiples veces por neumonía. Y él dijo, bueno, vamos a probar este equipo de electroforesis de proteínas, a ver qué nos encontramos. Y se encuentra que el paciente tenía ausencia de la región gamma en la electroforesis. Entonces, así es como él dice, algo está pasando aquí y se descubre que el niño tenía agamaglobulinemia y así es como se hace la primera descripción de inmunodeficiencia primaria.
Posterior a ese descubrimiento, se reportan 9 casos de niños más, todos hombres. Entonces, se describe que quizás este patrón era de herencia ligado al cromosoma X, porque solo la padecían los hombres nada más. Y se inicia a ver en las mujeres de estas familias que eran portadoras. Pero se empieza a describir también en la década de los 50 que no todos los casos con datos de infección recurrente tenían agamaglobulinemia. Es decir, no todos tenían ausencia de inmunoglobulinas, sino tenían hipogamaglobulinemia, es decir, que estaban presentes pero en rangos más bajos de lo usual para la edad del paciente. Y un año posterior a este descubrimiento, el doctor Sanford y colaboradores describen el caso de una mujer de 39 años y ella rompe el paradigma que tenían en ese momento. Dicen, bueno, quizás la gamaglobulinemia ligada al X sí la pueden tener las mujeres. Entonces, hubo muchas dudas al respecto, si podía debutar un paciente adulto con una gamaglobulinemia ligada al X y bueno, posteriormente se dieron cuenta que esta paciente no tenía una agamaglobulinemia ligada al X, sino una inmunodeficiencia común variable. Y como ven a la derecha de la pantalla, ahí coloco una imagen muy representativa de la ontogenia de los linfocitos B y abajo ven la cantidad de genes que hay descritos hoy en día para que ese linfocito B pueda avanzar en su proceso escolar. El linfocito B no tiene un camino fácil para graduarse. Tiene que entrar desde el prekinder, kinder, pasar por la escuela, el colegio, la universidad. No la tiene para nada sencillo. Y recuerden que el linfocito B sale de médula ósea siendo maduro, a diferencia del linfo T que tiene que madurar en el timo. Entonces, hay muchos procesos genéticos que regulan la ontogenia del linfocito B, tanto en la médula ósea como cuando sale de la médula ósea, en una forma naif ya madura y tiene que pasar por el centro germinal y pasar por todo este proceso de hipermutación somática, de cambio de clases de inmunoglobulinas y finalmente tomar dos caminos, o se convierte en un linfocito B de memoria que queda patrullando tejidos y sangre periférica o migra de los centros germinales hacia la médula ósea. Y en médula ósea, pues sabemos que estará en su forma de célula plasmática de larga vida. Y hoy en día, todos estos defectos se han relacionado con inmunodeficiencia de anticuerpos. Entonces, ya pasamos de una inmunología muy general y muy poco específica a una inmunología totalmente molecular, en donde hoy por hoy podemos saber con precisión en algunos pacientes cuál es el gen que tienen defectuoso que favorecen la presentación clínica o el fenotipo clínico. No obstante, dentro de todas las inmunodeficiencias primarias, las de anticuerpos continúan siendo el gran grupo en que la gran mayoría de pacientes, a pesar de hacerles un exoma completo y a pesar de tener genoma completo, si estuviera disponible, apenas entre un 20 y un 30% de los casos se logra conocer el defecto molecular. A diferencia de las inmunodeficiencias del linfocito T o de fagocitos, donde es mucho más fácil encontrar el defecto. Entonces, todo esto va cambiando a través del tiempo y para finales de este 2024 se esperan un poco más de 500 ya genes descritos asociados con inmunodeficiencias. Entonces, esto va aumentando cada vez más y cada vez se van conociendo más defectos genéticos que pueden favorecer a que el paciente tenga un fenotipo de inmunodeficiencia en cualquier compartimento de su sistema inmune, ya sea en su inmunidad innata o en su inmunidad adaptativa. Y se describe algo muy nuevo que no sé si ustedes han escuchado, que les cuento que es desde hace unos años, que se llaman fenocopias de inmunodeficiencia y están catalogadas dentro de la clasificación internacional de las inmunodeficiencias primarias, que está publicado, lo pueden buscar, se llaman IUIS, que son las siglas de la asociación o la unión de las diferentes asociaciones de inmunología en el mundo que clasifican estos defectos. Y esas fenocopias de inmunodeficiencia son pacientes que tienen
ciertos defectos en su sistema inmune que los hace parecer como que si fueran un defecto congénito, pero en realidad es adquirido. Por ejemplo, los autoanticuerpos anticitoquinas. Y esto es algo que viene en punta totalmente en el mundo, que en Costa Rica no tenemos aún la posibilidad de hacer diagnósticos de anticuerpos anticitoquinas y cada vez se descubren más pacientes, principalmente adultos, con autoinmunidad sistémica o sin autoinmunidad sistémica que tienen una fenocopia. Por ejemplo, se publica hace 2 años una fenocopia de pacientes jóvenes que tienen COVID crítico y lo que tenían estos pacientes eran autoanticuerpos antiinterferón de tipo 1. También se describe hace poco cohortes de pacientes con meningitis por Cryptococcus neoformans y lo que tenían estos pacientes eran autoanticuerpos antifactor estimulante de colonias y granulocitos. Pero también se ha descrito autoanticuerpos antiinterleuquina 6, autoanticuerpos antiinterleuquina 23, etcétera. Y parece ser que este grupo de fenocopias viene tomando mucha importancia, principalmente cuando son defectos eh, que debutan en la edad adulta, ¿no? Porque, por ejemplo, un paciente adulto que debute a los 70 años con una meningitis por cripto, posiblemente es una fenocopia por autoanticuerpos. Difícilmente a esa edad van a debutar con un defecto monogénico, que se espera que, de ser así, debuten a más temprana edad. Entonces, realmente este panorama se abre hoy por hoy y el nombre de inmunodeficiencias primarias es algo que está muy arraigado en nuestro vocabulario, que yo creo que va a ser difícil abandonarlo, pero tienen que saber que la nomenclatura cambió y hoy en día en inglés se llaman inborn errors of immunity. Si lo traducimos literalmente, serían errores innatos de la inmunidad. Sin embargo, la comunidad inmunológica latinoamericana queremos ver si cambiamos esa nomenclatura porque errores innatos de la inmunidad hace pensar como más en referencia a defectos de la inmunidad innata y eso puede confundir. Y en realidad ese término de inborn en inglés hace referencia a congénito. Entonces deberían ser errores congénitos de la inmunidad. Sin embargo, la verdad que seguimos llamándole inmunodeficiencias primarias, pero si ustedes buscan literatura ya van a encontrar todo con este otro nombre. Y aquí les quiero señalar en el cursor, voy a ver si puedo poner el puntero láser, en donde está BTK, que BTK es precisamente la tirosinquinasa de Bruton. Es una tirosinquinasa que le pusieron Bruton en honor al doctor Bruton, la historia que les conté. Y esa tirosinquinasa es fundamental para que el linfocito pueda evolucionar de su estadio previo. Si esa proteína no funciona bien, sencillamente se trunca la evolución del linfocito B. Entonces, estos pacientes clásicamente van a tener menos de 2% de CD19, CD20 en sangre periférica, tienen agamaglobulinemia, no son capaces de producir anticuerpos específicos y es precisamente porque hay un bloqueo en el proceso de maduración por la mutación de esta tirosinquinasa. Entonces, ese es el fenotipo clásico del paciente y por ende, el debut de la enfermedad, ¿cuándo creen que es? Es en la temprana infancia, era usualmente antes de los 2 años de vida, donde el paciente, si no tiene linfocitos B, difícilmente va a lograr pues crecer sin ningún síntoma, ¿verdad? Son pacientes que al no tener linfos B ni anticuerpos tienen infecciones recurrentes, principalmente por microorganismos encapsulados. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta. Cuando la tengan, bueno, con toda libertad, por favor. Y les quiero contar un poquito cómo fue la historia de las inmunodeficiencias en Costa Rica, que a mí me gusta mucho la historia y creo que es fundamental cuando hablamos de inmunología mencionar al doctor Ander Fast y al doctor Oscar Porras Madrigal. El doctor Oscar Porras Madrigal resulta ser que cuando termina pediatría a inicios de los 80, que fue su especialidad base, decide irse a Gotemburgo con el doctor Ander Fast en Suecia, en donde se entrena como inmunólogo y posteriormente el doctor regresa a Costa Rica. Y cuando regresa a Costa Rica, lo estrenan, le digo yo, en ese momento lo estrenaron con un niño con inmunodeficiencia combinada grave, lo que conocemos como SCID. Y sabemos que si el SCID no tienen linfocitos T, no tienen linfocitos B, por eso es una inmunodeficiencia combinada, no se trasplantan de células hematopoyéticas, pues se mueren. Partiendo del punto de que una célula hematopoyética va a diferenciarse, una célula madre, a un sistema inmunológico normal.
Este niño se llamaba Oscar también. Entonces el doctor se identificó mucho con él cuando él cuenta la historia. Y en ese momento el director del hospital de niños decide, junto con el presidente ejecutivo de la caja, invitar al doctor Fast y decirle que por favor venga a Costa Rica a guiar el primer trasplante de células madre. Entonces el doctor Fast viene y en diciembre de 1985 realizaron el primer trasplante. Dice el doctor Porras que en ese momento, bueno, imagínense, no había ni citometría de flujo, eran rosetas lo que hacían para identificar la presencia de linfocitos. Para depletar los linfocitos T del injerto, pues no habían fármacos como los usamos hoy en día, entonces tuvieron que hacerlo ex vivo en el laboratorio, un proceso que les tardó más o menos 12 horas, tratando de depletar ese injerto de linfocitos T para evitar el injerto versus huésped. Y bueno, ese trasplante dichosamente fue exitoso, tanto que representó ser una portada en La Nación en diciembre de 1985, que Costa Rica había hecho su primer trasplante de células madre. Y aquí ven al doctor Porras y al doctor Fast en sus años mozos. Y después, en 1992, el Hospital San Juan de Dios hace el primer trasplante de médula en un adulto con leucemia. Entonces, el primer trasplante de médula en el país fue una inmunodeficiencia, en realidad, no fue leucemia. Y fue el primer trasplante en América Central y el cuarto trasplante en América Latina. Ese cuarto empatado con Uruguay, siendo nada más precedido por México, Brasil y Argentina, que hicieron los primeros trasplantes en nuestra región. Y en ese momento, el Hospital San Juan de Dios, el doctor Vázquez, que es el que está aquí en la esquinita, que era el jefe de hematología del San Juan de Dios, ya está jubilado. El doctor Vázquez pues contacta al doctor Facia, al doctor Porras y le dice, miren, yo sé que ustedes son pediatras, pero necesito compañía en el primer trasplante. Entonces ellos ayudan y así es como el Hospital San Juan de Dios pues hace el primer trasplante. Y hoy por hoy son los únicos dos hospitales que realizan trasplante halogénico de células madre en el país. Ahora quiero mencionar esta diapositiva porque muchos de los médicos consideran que los errores innatos de la inmunidad, si no debutan en la edad pediatra, es imposible que un adulto debute con una inmunodeficiencia. Y ese concepto está como muy arraigado. Yo veo cuando interrogan al paciente con sospecha de inmunodeficiencia, le dicen, ¿usted tuvo síntomas de niño? Si el paciente le dice que no, eso es sinónimo para muchos como de descartarlo. Y no es así. Los médicos de adultos podemos enfrentarnos a tres escenarios. Uno es cuando los errores innatos de la inmunidad debutan en la edad adulta propiamente, que puede pasar perfectamente. El otro escenario son los pacientes que se heredan de inmunología pediátrica, que antes no había necesidad de inmunólogos de adultos porque los pacientes no llegaban a la edad adulta, se morían. Pero hoy con los tratamientos que hay, principalmente el trasplante, son pacientes que llegan a convertirse en adultos y a los 18 años necesitan, obviamente, especialidades que estén sensibilizados en recibirlos y en saber cómo manejar estos pacientes. Y no solo la parte clínica, también me ha costado generar mucha sensibilidad en el laboratorio, porque el laboratorio clínico no está acostumbrado en el país al diagnóstico de inmunodeficiencias, sino era el hospital de niños. Pero dichosamente, poco a poco, los inmunólogos y hematólogos microbiólogos se han ido interesando en el tema, quizás de yo tanto decirles, no sé si ya para calmar la necedad del doctor Alfaro, pero sí los he visto muy interesados últimamente y a que cambien un poco la mirada en las diferentes líneas de investigación que tenían o de atracción, de gustos, principalmente citometría, que la citometría era muy basada al diagnóstico hemato-oncológico nada más. Y bueno, y ahora ver este gran grupo de patologías de pacientes que necesitan atención y que no son enfermedades raras, porque muchos laboratorios al inicio decían, bueno, es que no vale la pena tener este kit, tener el otro, con tan pocos pacientes. Y todo eso ha ido cambiando cuando se han dado cuenta que no son enfermedades raras, son enfermedades poco pensadas. Y cuando se encuentran, o se piensan, mejor dicho, se encuentran. Y para eso obviamente ocupamos microbiólogos que estén muy interesados en colaborarnos, no solo desde el punto de vista de citometría, sino también desde el punto de vista de genética y biología molecular. Pero también hay otro gran grupo que son los errores innatos de la inmunidad que se escapan de la valoración de inmunología pediátrica.
Son pacientes que nunca pudieron ser vistos por un pediatra inmunólogo y crecen y pues ya los vemos como adultos. Y también quiero romper otro paradigma porque muchos profesionales en salud consideran que las inmunodeficiencias primarias se trata solo de infecciones. Y la verdad que no. Hoy por hoy sabemos que cuando hablamos de errores innatos de la inmunidad, no solo se trata de infecciones, sino los pacientes tienen mayor predisposición a neoplasias, principalmente oncológicas, porque son muchos de los genes que regulan la respuesta inmune contra cáncer. También son pacientes que tienen más alergias, más atopia, y son pacientes que es un grupo muy interesante que tienen fenómenos de disregulación inmunológica o autoinmunidad o autoinflamación y porque quizás muchos de los genes que tienen afectados son genes implicados en la respuesta inmune contra microorganismos, pero también son genes importantes en mantener la tolerancia inmune y la regulación. Entonces, aquel paciente con infección frecuente, aquel paciente con un lupus refractario a tratamiento, aquel paciente que de repente tuvo enfermedad inflamatoria intestinal tipo Crohn o CUSI y de repente hace una anemia hemolítica autoinmune y de repente hace una púrpura. Ojo, porque está dando grandes señales de alarma de que puede tener un error innato de la inmunidad. Y como ven en esta diapositiva, las manifestaciones son múltiples. Tenemos desde pacientes que hacen aftosis recurrente, a nivel pulmonar, no solo las neumonías o bronquiectasias por infecciones, sino también existe algo que se llama GLIL, como lo ven aquí, que son las siglas en inglés de enfermedad intersticial linfocítica granulomatosa. Y son pacientes que hacen múltiples granulomas e infiltrados linfocitarios, afectando el intersticio pulmonar. Un 30% de los comunes variables lo tienen, que es la manifestación pulmonar no infecciosa más frecuente de la inmunodeficiencia como un variable. También son pacientes que hacen adenopatías, síndromes linfoproliferativos, esplenomegalia, ganglios grandes. Algunos desarrollan linfoma, otros no, solo linfoproliferación. El tracto digestivo se afecta no solo por infecciones, pueden hacer enfermedad celíaca o enfermedad celíaca-like, que es un término que los gastroenterólogos no comprenden, pero está descrito en inmunodeficiencias y es precisamente aquel paciente que tiene datos como que si fuera un celíaco, pero no es solo celiaquía, no es solo la infiltración de linfocitos en el duodeno, ni atrofia de vellosidades, ni intolerancia al gluten, sino son pacientes que pueden tener mucho otro espectro, un gran espectro de disregulación inmune en el intestino, como en infiltrado de linfocitos en ilion, en colon, colitis eosinofílica, ileitis eosinofílica, granulomas, etc. Y propiamente para comentar del caso, les voy a comentar de este paciente que el debut de la enfermedad lo tuvo en el 2012, cuando él tenía 22 años de edad. Y resulta ser que en ese momento, a los 22 años de edad, tenía sinusitis recurrente, había tenido 4 neumonías que ameritaron hospitalización, diarrea crónica, pérdida de peso y necesitaba tomar antibióticos frecuentemente para poder vencer las infecciones. Así que con solo esto, vean que ya el paciente, un masculino de 22 años, que tenga 4 neumonías seguidas, sinusitis recurrente, que esté perdiendo peso, diarrea crónica, ya nos habla de que hay algo que no está bien. Así que se le realiza un inmunofenotipo básico y se le documenta que hay ausencia en la producción de anticuerpos antipolisacáridos. El paciente era O positivo y no producía títulos de isomaglutininas, lo cual es una técnica bastante útil en el laboratorio para la valoración inmunológica, partiendo del punto en que el grupo AB son polisacáridos, ¿no? Están constituidos de azúcares. Entonces, al yo ver isomaglutininas, me da de cierta manera una respuesta indirecta a ver la producción de anticuerpos antipolisacáridos que tienen los pacientes. Y como ven, en ese momento tenía una IgG en 200, vean el rango de referencia al lado, una IgA en 10, una IgM en 20 y una IgE normal. Es decir, tenía hipogama-globulinemia, importante. No a gamma-globulinemia, pero tenía hipogama. Y la citometría de flujo tenía 0% de CD19 y 0% de CD20. Tenía un poco aumentado los linfocitos CD4 y tenía un conteo normal de linfocitos CD8 y linfocitos NK. Muy bien.
A los 33 años de edad, cuando yo lo conozco, que eso fue el año pasado, el paciente tenía diarrea crónica intermitente, infecciones respiratorias recurrentes en los últimos 12 meses, pero no tantas. Y yo le repito el inmunofenotipo y tenía una IgG en 980, pero claro, en el 2012, cuando él tuvo este fenotipo, se le inició inmunoglobulina sustitutiva intravenosa hasta la fecha. Y la IgA y la IgM pues siempre bajas, así que esta IgG es a expensas de sustitución. Con una IgE normal y linfocitos B de memoria siempre ausentes. Aún así, aunque tenía 0% de linfocitos CD19, CD20, yo decidí estudiar linfocitos B de memoria, tanto on-switch como switch, y es decir, cuando ya hicieron el cambio de clase y tenía 0%, ¿no? Que era lo esperable. Muy bien, entonces, para este punto, ¿qué piensan del caso? ¿Qué inmunodeficiencia hubieran pensado? ¿Qué les hubiera gustado descartar o qué les hubiera gustado pedir extra? Bruto. Muy bien, el doctor Lomonte dice que piensa en un Bruton. Cuando yo lo vi, yo pensé, él estaba catalogado, el diagnóstico que tenía era una inmunodeficiencia común variable. Y no tenía el diagnóstico de Bruton o de XLA porque debutó de adulto. Y lo usual es que los pacientes debuten en la edad, digamos, pediátrica con ausencia de inmunoglobulinas. Y él, aunque tiene ausencia de linfocitos B, no tenía ausencia de inmunoglobulinas, tenía una hipogama. Pero bueno, esos son los dos grandes diagnósticos diferenciales. La tomografía vemos ciertos infiltrados con un patrón que le llamamos en vidrio de lustrado, que son esos infiltrados blanquecinos que se ven como opacos, como agarrar un vidrio y rayarlo, entonces por eso se llama así. Y precisamente esto habla de afectación pulmonar crónica, posiblemente por las infecciones. Yo pensé en ese momento, partiendo del punto, si era una inmunodeficiencia común variable, si se trataba de lo que les decía, de la complicación pulmonar autoinmune más frecuente que acompañan a estos pacientes. Como venía con diarrea, decidí solicitarle endoscopías de duodeno y biopsias, además de biopsias de colon. Y aquí también sensibilizar a los gastroenterólogos que aunque macroscópicamente vean normal el intestino, que por favor biopsen, porque en la histología está la respuesta. Y el paciente tenía un duodeno normal y el colon tenía microabscesos en criptas y colonias bacterianas, como vemos aquí. Así que posiblemente todo esto se trataba de sobrecrecimiento bacteriano, esperable en un paciente con inmunodeficiencia, porque recuerden que aunque uno sustituya la IgG, pues no sustituye la IgA. Y la IgA es, como todos lo sabemos, la inmunoglobulina pues más importante en mucosas. Así que esto lo logré controlar dándole un tratamiento para el síndrome de sobrecrecimiento bacteriano antibiótico. Bueno, ¿qué diagnóstico diferencial tenemos al momento? Será una enteropatía perdedora de proteínas, por lo que tenía. Bueno, VIH no lo podemos olvidar. Sabemos que el VIH no da hipogamaglobulinemia, tenía CD4 normales, definitivamente no lo era. Y aquí quiero hacer hincapié. Recordar que los pacientes con deficiencia de anticuerpos no debemos confiar en las técnicas de ELISA, ¿verdad? Por razones obvias o inmunoensayos. Entonces, tenemos que acudir a otras técnicas de laboratorio como son las técnicas moleculares propiamente. Sin embargo, este inmunoensayo que utilizamos hoy en día en la mayoría de laboratorios para el diagnóstico de VIH es de cuarta generación. Eso implica que, además de detectar anticuerpos del paciente, detecta el antígeno P24. Entonces, por ese lado, yo quedo tranquilo en implementarlo en un paciente que tenga deficiencia de anticuerpos. Aún así, siempre pido carga viral. Al inicio, los compañeros de biología molecular me llamaban no querían procesar las cargas virales porque el paciente tenía los ELISA negativos. Pero bueno, lo que yo les decía de comunicarnos constantemente la parte clínica con el laboratorio. Decirles, bueno, aunque tengan negativo, es un paciente con agamaglobulinemia, por ende no va a producir anticuerpos, así que los ELISA no me sirven. ¿Será que la malignidad es otra posibilidad diagnóstica o un error innato de la inmunidad? ¿Cuál sería el diagnóstico? Bueno, el diagnóstico que tenía el paciente en el 2012 fue
inmunodeficiencia común variable, que esas son las siglas en inglés, inicio inmunoglobulina sustitutiva. Ahora yo pregunto, ¿será realmente una inmunodeficiencia común variable? ¿Existen inmunodeficiencias comunes variables con 0% de linfocitos B? La ausencia de linfocitos B justificaría sospechar en agamaglobulinemia ligada al X o enfermedad de Bruton. Bueno, la respuesta a la primera pregunta es sí. Hay un fenotipo de pacientes con común variable que pueden tener niveles tan bajos de linfocitos B como 0. Y la ausencia de linfocitos B, yo creo que sí justificaría pensar en un XLA. Lo que tenemos en contra es que el paciente debutó ya de adulto, que no es para nada lo usual. Y además que tenía inmunoglobulinas, tenía hipogama, pero no tenía ausencia de inmunoglobulinas como uno ve en la mayoría de pacientes con bruto. Así que yo decidí hacerle una biopsia de médula para buscar algo. Entonces quiero preguntar si alguien se anima a decir qué células quería ver yo en la médula ósea. Sí, tenía aquí células. Plasmáticas. Plasmáticas. Exactamente, plasmáticas. Porque mi análisis fue el siguiente. Yo dije, si tiene células plasmáticas, posiblemente sea una común variable, que son pacientes que tienen afectación en la diferenciación del linfo B, pero llegan al último estadio. Si fuera un Bruton, no va a tener plasmáticas, porque el Bruton, sencillamente, al tener la tirosinquinasa mutada, no progresa, entonces no va a tener plasmáticas. Y bueno, yo le solicité, aparte de la atención de hematocilina y eosina, le solicité inmunohistoquímica, un anti-CD38, que para ver plasmáticas, que como lo vemos aquí, y el paciente tenía plasmáticas, tenía pocas, pero tenía. Entonces yo dije, bueno, sí, posiblemente se trate de una común variable. Sin embargo, viene la segunda pregunta que me hice. ¿Valdrá la pena pedirle un estudio genético para tratar de identificar el defecto? Bueno, como les dije en común variable, a pesar de hacer una secuenciación de exoma completo, solo se encuentra el gen en un 20 a 30% de los pacientes. Entonces, países de mucho recurso, laboratorios que tengan recursos para investigar, posiblemente a todo común variable le hacen una secuenciación de exoma, porque tienen el recurso para hacerlo, pero no es la realidad para la medicina clínica. Así que tengo que sopesar muy bien los recursos y por ende yo utilizo 4 puntos en mi práctica clínica para elegir a quién hacer un exoma eh, dentro de los pacientes con común variable, a quién elegir hacer un exoma y a quién no. Y esos 4 puntos son, uno, que tenga linfocitos B muy disminuidos por debajo del 1%. El segundo punto, que haya historia familiar de inmunodeficiencia, que haya más de un miembro en la familia afectado. El tercer punto, que tenga manifestaciones graves de autoinmunidad o de disregulación, porque es más probable encontrar un gen en ese contexto, o que tenga un debut temprano en la infancia. Toda común variable, la verdad es que sí debería tener, si debuta en la infancia, un estudio genético. Pero para los adultos no, porque el adulto cambia, hay epigenética, hay redundancia genética, hay genes modificadores. Otros factores que evitan realmente que uno encuentre el defecto genético como tal. Si uno tuviera recurso, pues bien, pero no lo tenemos. Aquí en Costa Rica, a nivel de la institución, de la caja, no se hace secuenciación de exoma completo. Lo que se cuenta es con un exoma clínico de 5.500 genes, donde ese exoma, pues gentilmente los profesionales que que lo corren en el laboratorio, pues ofrecen la prueba a diferentes especialidades, no solo en inmunología. Obviamente los oncólogos necesitan estudio genético, los hematólogos, los endocrinos, los nefrólogos, etcétera. Pero al ser un exoma clínico de solo 5.500 genes, pues hay muchos genes que quedan por fuera. Si hablamos de una secuenciación de exoma completo, estamos hablando que vamos a hacer la secuenciación de 20.000, 25.000 genes. Eso sí es completo y es lo ideal que deberíamos de tener. Más a sabiendas de que cada vez se van descubriendo nuevos genes, ¿no? Pero a veces este exoma clínico está solo disponible en el Hospital Nacional de Niños, es con presupuesto del Hospital Nacional de Niños, ellos gentilmente nos colaboran en algunos casos, pero obviamente la prioridad va a ser la población pediátrica. Entonces, pues no todos los adultos pueden tener acceso a esto y lo que yo hago es
en muchos casos, y los que han trabajado conmigo lo saben, tocar puertas afuera, algún laboratorio, Europa, Estados Unidos, ver quién me recibe la muestra, ver cómo me llevo la muestra si es que viajo en el neceser para evitar que sea captada. Ustedes tienen más experiencia en eso que yo. Y pues ver quién me puede colaborar a través de alguna fundación, alguien que nos ayude con los estudios moleculares. Y pues así es como poco a poco hemos podido avanzar con el diagnóstico de inmunodeficiencias, o bien si el paciente tiene la posibilidad de pagarlo. Es decir, hay múltiples posibilidades. Lo cierto del caso es que el exoma clínico que hay disponible en el Hospital de Niños, aunque no es un exoma completo, ha cambiado totalmente la historia de la inmunología en el país y nos ha permitido encontrar muchos defectos que antes no se sabían. Con base en esto, entonces, yo decido hacerle un estudio genético, porque el paciente cumple, ¿verdad? Un criterio de esos que yo coloco o que utilizo como guía para decidir a quién hacer un diagnóstico molecular, un estudio molecular. Y me llevo la sorpresa que el paciente tenía una variante nueva en BTK que afecta el dominio pH de la proteína, ligado al X, como ven, y precisamente lleva el cambio de una citosina por una guanina, y el cambio proteico fue de una arginina por una glicina. Y si buscamos en las bases de datos, en ClinVarn y en otras, nos daremos cuenta que se describe según los criterios de la Asociación Americana de Genética Genómica como una mutación posiblemente patogénica. Esto es en Franklin, que es una de las bases de datos que nos permite clasificar variantes genéticas, pero hay otras bases de datos que ya la clasifican, perdón, como una variante patogénica. Es decir, sí había una implicación descrita para esta proteína que me genera un mal funcionamiento de BTK y pues con esto que me lleve a un inadecuado proceso de maduración. Entonces, como decía el doctor Lomonte, el paciente es un Bruton. Pero ¿por qué un Bruton de debut tardío? Fue mi siguiente pregunta. ¿Qué tiene de particular esta variante que hizo que el paciente no debutara en la temprana infancia? Y todavía un desafío más que me cuestioné, no solo que debutó como adulto, sino que tenía inmunoglobulinas. Él tenía ausencia de linfocitos B, recuerdan, tenía 0%, pero tenía inmunoglobulinas, así que en algún momento quiere decir que tuvo linfocitos B y ya después ya no. Y además tenía presencia de células plasmáticas. Si tiene plasmáticas en la médula, aunque pocas, quiere decir que tuvo linfocitos B. Así que mi hipótesis en ese momento fue que algo pasa en esta variante que no sabía que era para este momento, que logró que el paciente tuviera un funcionamiento de ese linfocito B sus primeros años de vida, lo cual implicó que tuviera desarrollo a plasmáticas, lo cual implicó que produjera inmunoglobulinas y que ya después esa función poca que tenía se perdiera. Entonces, mi hipótesis es que esto se tratara de una variante que conocemos como variante hipomórfica, que permita cierta función en la proteína y que después se pierda. Pero la pregunta es cómo lo podía probar, más en un contexto de laboratorios clínicos, ¿no? En donde si fueran laboratorios de investigación, pues es distinto el asunto, pero en laboratorios clínicos era difícil. Pero yo tenía esta gran duda y necesitaba resolverla. Y les voy a contar cómo la resolví. No sé si hasta aquí tienen alguna pregunta o comentario. Ok. El árbol genealógico de la familia, vemos que una familia, bueno, padre y madre, con muchas mujeres, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6 hermanas, y una de esas hijas pues tuvo al paciente que es este. Y yo le estudié, le hice la segregación familiar y la madre eventualmente era portadora. Como vemos en Sanger, tenemos aquí las curvas de la secuenciación de Sanger para corroborar lo que habíamos encontrado en el exoma. Y nos damos cuenta precisamente en donde el paciente cambia el aminoácido de una arginina a una glicina. Y vemos aquí está la madre en donde tiene la doble curva, en donde tenemos un aminoácido bien asociado al cromosoma X que está bien y el cambio del aminoácido asociado al cromosoma X que es el que está mal. Quiero comentarles que la proteína de BTK, esta tirosinquinasa, está conformada por 5 dominios. Tiene un dominio pH, tiene un dominio TH, que está conformado a la vez por BH y PPR, tiene un dominio SH3, SH2 y el dominio de tirosinquinasa conocido como SH1.
El paciente tenía la variante patogénica en lo que corresponde al dominio pH de la proteína. Y resulta ser que ese dominio es sumamente importante porque interactúa con el receptor del linfocito B, que es el B-cell receptor. Entonces, hace una interacción entre, o forma un complejo entre el BCR, PI3K, que es el inositol trifosfato, la PI3K con el inositol trifosfato, y esta interacción entre BCR, pH, PI3K e inositol trifosfato favorece la acumulación de fosfolípidos en la superficie de la interna de la membrana plasmática de los linfocitos B. Y este reclutamiento de fosfolípidos favorece la iniciación del reclutamiento de ciertas proteínas señalizadoras. Y como yo tuve la idea, que en realidad no fue una idea mía directamente, ya les voy a contar cuál fue la historia, yo tenía en mente, ¿verdad?, de cómo poder probar la hipótesis o esclarecer un poquito más el cuadro. Y resulta ser que estaba reunido con unos amigos en mis vacaciones en Ciudad de México y ellos trabajan en investigando cáncer. No tenían la más mínima idea de errores innatos de la inmunidad. Y el trabajo de ellos, que están haciendo un trabajo de doctorado, es realizar modelamientos de proteínas in silico asociados a cáncer de mama, principalmente BRCA, cuando las mutaciones o las variantes son de significado incierto, y tratar de modelarlas in silico para ver qué implicación tiene esto. Entonces, ese póster que ellos me estaban enseñando era un trabajo que habían presentado en síndrome de Lynch, en donde hacían modelamiento in silico de los genes asociados a síndrome de Lynch en cáncer. Ellos me hablaban de eso, pero la verdad que lo que yo tenía en la mente era inmunodeficiencias y yo dije, bueno, cuando me terminen de comentar cáncer, les diré que si pueden hacer este mismo modelamiento tan interesante en BTK. Entonces, ya pues vieron el caso, se interesaron mucho, me dijeron, no sabemos qué es BTK, no sabemos qué es inmunodeficiencia ligada al X, fue una historia muy chistosa, pero pues se pusieron a estudiarlo y decidieron hacer el modelamiento in silico, lo cual nos dio la respuesta. Lo hicieron una predicción in silico en AlphaFold 2 y como vemos aquí está la secuenciación múltiple el alineamiento múltiple de secuencias, que lo que esto nos muestra es la conservación del aminoácido a través de las diferentes especies de vertebrados. Entonces se ve, cada letra representa un aminoácido. La letra R, que es la que está en rojo, la que yo señalo con la flecha roja, precisamente señala la arginina. Esto quiere decir que en la posición 28, que es donde el paciente tenía el cambio, es una mutación missense, ¿verdad? En donde tiene ese cambio en la posición 28, se conservan las especies de una manera muy alta. Y la región que muestra la posición de interés, como vemos, indica con esta flecha roja, los aminoácidos, como les decía, se representan por letras, y esto al final concluye que la arginina está muy conservada entre las especies vertebradas. Dicha de otra manera, sí es un cambio importante. El paciente perdió la arginina y la sustituyó por una glicina. Ese cambio consentido tiene que tener una implicación, porque este alineamiento múltiple de secuencias nos muestra que a través de los años, a través de las especies de vertebrados, es muy importante que ese aminoácido se conserve. Y aquí lo que se observa es la comparación estructural del dominio pH de la proteína. Esto que vemos aquí, este acoplamiento, no es toda la proteína BTK, sino lo que hicimos es nada más aislar el dominio pH para que fuera más fácil verlo, que es donde el paciente tenía la mutación. Y tenemos aquí en la proteína silvestre, que es el wild type, se muestra en beige, y la variante, que es la patogénica, se muestra en turquesa. Entonces vemos en el acoplamiento que si bien es cierto, se parecen mucho, son diferentes, no calzan perfectamente. Y eso se ve con este parámetro llamado RMSD, en donde al alejarse de uno nos muestra precisamente que sí hay diferencias significativas entre la variante patogénica y entre la variante wild type. Con esto, lo que nos acercamos a decir es que en nuestra hipótesis eventualmente sí tiene una implicación para que el paciente tenga la enfermedad. Posiblemente, al parecerse muchísimo, aunque son diferentes, permita de cierta manera que esa proteína tuviera una función residual. Y cuando se sigue el análisis, vemos en esta diapositiva, viendo el análisis de acoplamiento,
que hay cambios en la conformación en los enlaces de hidrógeno formados entre el análogo de inositol trifosfato y el sitio de unión de la proteína. Entonces, estas estructuras que ven aquí de color rojo, precisamente es el análogo de inositol para poder simular in silico la unión, perdón, voy a regresarme, la unión aquí de el pH con el inositol trifosfato, que es donde se ancla ese dominio de la proteína BTK. Entonces vemos que la proteína silvestre tiene 11 enlaces de hidrógeno y la proteína patogénica tiene 8 enlaces de hidrógeno. Además de que pierde este enlace que ven aquí terminal, este que les estoy señalando con el puntero, ven que aquí se perdió. Entonces, esto nos muestra que a pesar de que sí son diferentes las proteínas, son similares, no se pierden tantos enlaces de hidrógeno, y a pesar de tener solo 8 enlaces de hidrógeno, son posiblemente suficientes para generar cierta estabilidad de anclaje entre el inositol trifosfato y el dominio pH, y de esta manera permitir cierta función residual de la proteína, acercándose a la hipótesis que teníamos desde el inicio de que posiblemente esto se trate de una variante hipomórfica y que al tener este cambio conformacional, pues sí permitió que el paciente tuviera una función de linfocitos B residual y eso permitió que tuviera hipogama en vez de agama globulinemia, permitió que se convirtiera en un adulto sin tener síntomas y permitió que desarrollara células plasmáticas, que es totalmente inusual en un paciente con XLA. Obviamente hay más análisis, yo en esto no soy experto, ustedes son los expertos, los que se dedican a este tema. Se pueden hacer análisis de grano grueso y ya estudios mucho más especializados, pero bueno, no teníamos la posibilidad de hacerlos en ese momento. Y finalmente, como quiero completar el trabajo diagnóstico, es ver la expresión de BTK por citometría. Sin embargo, no está el fluorocromo. Estoy viendo si lo podemos conseguir para ver la expresión de BTK en los monocitos del paciente. No se hacen los linfos porque él no tiene linfo B, recuerden, pero los monocitos sí tienen BTK también. Entonces sería ver la expresión de BTK en monocitos y de esta manera completarlo con un estudio funcional. Si yo busco en la literatura, de XLA de debut tardío, encontramos casi que nada. Son artículos que se cuentan con los dedos de la mano y si busco en Latinoamérica, México precisamente tiene una cohorte latinoamericana muy amplia con diagnósticos de XLA tardío, muy amplia, me refiero precisamente como a 50 y pico de casos. Y yo aquí decidí elegir los casos que se parecen más o los que puedo comparar más al caso de Costa Rica, que ninguno de estos tiene la misma variante patogénica, porque la variante patogénica que encontramos en este paciente fue una variante nueva. Sin embargo, lo que les quiero mostrar aquí para comparar es que vean que si nos ponemos en la línea de IgG, ¿ok? Tenemos que los pacientes que tenían XLA de debut tardío también tenían ausencia de agama globulinemia. Tenían hipogama, estamos de acuerdo, pero sí tenían inmunoglobulinas, ¿ven? Incluso este me pareció sumamente interesante que estos pacientes tenían 718 de IgG y este otro tenía 1010. Es decir, ellos tenían una IgG totalmente normal. Por supuesto que si un médico inmunólogo se enfrenta a una IgG normal en ausencia de sustitución, jamás vamos a pensar en agamaglobulinemia ligada al X como primera instancia. Y esto es lo que hace que el diagnóstico se haga tardíamente. El paciente nuestro tenía 200 al debut. Y si vemos el nivel de CD19, en valor absoluto, aquí abajo está en valor porcentual, tomando en cuenta que lo normal es entre 70 y 500 más o menos de linfocitos B, nuestro paciente no tiene nada de linfocitos B, 0.1, pero habían otros casos mexicanos que sí tenían algo, es decir, tenían linfopenia B, pero no ausencia de linfocitos B como es lo clásico. Finalmente, si analizamos qué pasa a nivel molecular en esa proteína BTK, nos damos cuenta que todos estos casos con debut tardío tienen las variantes patogénicas o en el dominio SH2 o en el dominio pH. Entonces, conclusión de esto, si un paciente con XLA tiene las variantes o el cambio genético en el dominio pH o en el dominio SH2, que me voy a devolver para recordar los dominios de la proteína, en pH o en SH2, parece que particularmente estos dominios
permiten que los pacientes tengan variantes hipomórficas y por ende un debut tardío de la enfermedad. Este caso realmente enfatiza la importancia de realizar un estudio genético en los errores innatos de la inmunidad. Y como moraleja o mensaje final, en un paciente adulto no siempre es inmunodeficiencia común variable. Y bueno, este caso, al debutar a los 22 años y tener hipogama, era pues lo más fácil pensar. Y de hecho cumple los criterios de común variable si uno busca los criterios diagnósticos. Así que podía quedarse con ese diagnóstico, pero ese pensamiento de indagar un poco más, principalmente a nivel molecular, hoy en día que tenemos las posibilidades con todos los costos que hay, pues nos obliga a pensar si hay algo que no estemos viendo y a poderlo diagnosticar. Y con esto, pues yo quiero también dar un mensaje final para todos ustedes, que es que si alguno trabaja técnicas de modelamiento in sílico de proteínas, aunque no sean inmunodeficiencias, aunque las trabajen en otras áreas, y les interesa los errores innatos de la inmunidad, pues bienvenidos. Para mí sería un gusto que me digan o si tienen algún conocido que lo trabaje en la universidad para poder comentarle un poquito, quizás despertar el interés de este grupo de enfermedades y así poder hacer un poco más de investigación, de conocimiento y levantar la voz a nivel de América Latina, en que Costa Rica tiene pacientes con inmunodeficiencias y que requieren la ayuda y el interés de todos nosotros. Y finalmente, pues quiero agradecer a mi equipo de trabajo aquí con el doctor Porras, quien yo considero mi mentor en la inmunología. Por aquí estamos en la sala de operaciones listos para extraer médula de una paciente para trasplantarla. A la nieta de esa paciente nació con una inmunodeficiencia combinada grave y aquí le íbamos a aspirar la médula a la abuelita que tenía 29 años. La mamá de la paciente tenía 12 y el papá de la paciente tenía 12, eran primos hermanos. Y pues lamentablemente nació con un defecto que había en la familia que generaba SCID. Así que utilizamos a la abuela como donadora y dichosamente la niña pudo sanarse. Y por aquí tengo parte del equipo de medicina interna, mis colegas internistas en el Hospital San Juan de Dios, que de momento yo soy el único inmunólogo del hospital. Esperemos que pronto llegue otra inmunóloga que está en formación y esperemos que esté con nosotros. Así que al estar yo solo, pues es mucha sobrecarga, muchos pacientes, mucho que hacer y esto pues me ha generado despertar interés en especialidades afines como internistas, como reumatólogos, hematólogos, infectólogos que me apoyen en las labores. Aquí una foto con los inmunólogos pediatras, el doctor Lazo, la doctora Ivankovich, la doctora Matus y el doctor Ander Fast. Ya saben quién es en una visita en Costa Rica. Y aquí una foto con el doctor Walter Cartín y todo el equipo de citometría, doctor Melvin Calvo, la doctora Baltodano, del equipo de citometría de flujo del Hospital Nacional de Niños. Muchísimas gracias y quedo atento a comentarios y preguntas. Súper bien, Alberto, muchísimas gracias. Súper interesante. De verdad que una presentación muy completa y muy interesante y también un caso, la verdad sí, al menos a mí también me genera mucho aprendizaje y me parece sumamente interesante y recalcarle esa curiosidad científica suya, ¿verdad? Que por ir un poco más allá del diagnóstico y poder llegar hasta a esa búsqueda para probar su hipótesis. No, bueno, aquí abrimos el espacio por si hay preguntas, consultas, cualquier duda que tengan de la parte clínica, incluso que quieran aprovechar al doctor Alfaro o algo del caso en específico. Yo tenía una pregunta. Ujú. Eh, ¿Cómo está, doctor? Muchas gracias por la presentación y sí, siempre que exponen le dan como uno ganas de seguir estudiando inmunología, entonces gracias por esas presentaciones tan completas. Mi pregunta era por acerca de las fenocopias, que bueno, me queda la duda de, ok, son adquiridas, se sabe cómo se adquieren y por qué este caso no podría ser una fenocopia que tal vez en algún momento no tenía esta mutación y desarrolló las células plasmáticas que quedan ahí de larga vida y que después haya adquirido esta mutación. O si me aclara un poco el concepto de fenocopias. Sí, gracias, Esteban.
Fenocopia no, porque la fenocopia es adquirida, pero hasta el momento el concepto de fenocopias hace principalmente referencia a un grupo de patologías en donde hay formación de autoanticuerpos contra citoquinas o receptores de citoquinas y no se encuentra ningún defecto molecular. Si hay definido un defecto molecular, no es fenocopia, porque ya sabemos que hay un defecto monogénico bien establecido. Aunque lo haya adquirido, digamos no adquirido, porque esto lo tiene desde que nació. El asunto es la manifestación, ¿verdad? Y aquí vienen dos conceptos importantes. Penetrancia incompleta, que son pacientes que tienen la variante patogénica y nunca llegan a manifestar datos de la enfermedad, que eso es dependiendo del gen, y el concepto de expresividad variable. Expresividad variable es que si usted y yo somos hermanos y los dos tenemos un gen afectado, por ejemplo, algún gen monogénico como tal que desarrolle lupus, y de repente usted tiene un lupus gravísimo y yo no paso de manifestaciones cutáneas de lupus. Eso es expresividad variable, que a pesar de ser la misma variante, tenemos un fenotipo diferente, heterogéneo. Penetrancia incompleta, si yo tengo la variante, pero nunca llego a manifestar la enfermedad, que para BTK no está descrita la penetrancia incompleta. Es una penetrancia incompleta. Si hay mutación en BTK, el paciente va a tener la enfermedad. Pero sí, no puede ser fenocopia porque hay un defecto genético conocido. Para poder diagnosticar fenocopias, ahí lo ideal serían tener los ELISAs, que no es complejo, es nada más tener, ¿verdad? El ELISA o el inmunoensayo disponible que detecte el anticuerpo anticitoquina. Lo que quizás sí lo complique un poquito es que puede ser que el paciente tenga un autoanticuerpo anti-X citoquina y eso no es sinónimo de que esté neutralizando la citoquina. Tienen que ser anticuerpos que neutralicen, es decir, que inhiban la función. Y para eso sí se ocupan estudios funcionales, fosforilación con vías de STAT, etcétera, que ya lo complica un poco más. Entendido. Muchas gracias. Yo tenía otra pregunta. Sí, claro. Hola, Alberto. Hola, Constanza. Mis dos preguntas eran, la primera, medir anticuerpos vacunales en estos pacientes hubiera servido de algo para orientar el diagnóstico. Y la segunda sería, ¿qué? Espero que ya si quieren me va contestando, me acuerdo. Bueno, la primera pregunta, si uno la ve con vistas, digamos, con sospecha, ojos de común variable, sí es importante porque uno de los criterios diagnósticos es una disminución en la producción específica de anticuerpos, T dependientes y T independientes. Entonces, si vemos la respuesta T dependiente, pues medimos anticuerpos antisarampión, rubiola, varicela zoster, anticuerpos antiantígeno de superficie de virus de hepatitis B. T independientes, vemos isomaglutininas, vemos anticuerpos antineumococo, antiamófilos influenza, si estuvieran disponibles, antisalmonela. Pero particularmente en los pacientes que tengan menos de 200 de IgG total, es debatido si se mide o no. O sea, la literatura plantea que pacientes particularmente con IgG muy disminuida, estoy hablando de menos de 100, no tiene sentido hacer medición porque el paciente tiene tan baja la IgG que va a ser muy difícil que produzca anticuerpos específicos. Pero si su sospecha clínica es común variable, sí, sí hay que hacerlo. Y yo creo que de igual manera en un niño también vale la pena determinarlo dependiendo de la edad, porque el niño antes de los 4 años no tiene, por su sistema, ¿verdad? Inmaduro, inmune, no tiene aún la capacidad de producir anticuerpos específicos T independientes, solo los T dependientes. Pero si está muy chiquitito, también vamos a tener sesgo por el paso placentario de IgG. Entonces, digamos que se vuelve más útil en el adulto o en niños más grandes. ¿Y las manifestaciones de la diarrea eran manifestaciones de la misma enfermedad o eran por disregulación inmune? Sí, yo cuando solicité la colonoscopía, muy buena pregunta, en mi mente yo tenía que era por disregulación inmune, la enteritis autoinmune que hacen los comunes variables, porque en mi mente era una común variable. Y lo que uno ve en las enteritis autoinmunes de los pacientes con común variable es infiltrado de eosinófilos, infiltrado de linfocitos, mastocitos, hacen fenómenos histológicos sugestivos de Kuss y Crohn, que al gastroenterólogo se le enreda un montón porque no lo puede clasificar en algo en especial.
Y yo siempre les digo, una golondrina no hace verano. Estos pacientes tienen muchos fenómenos de disregulación, que es lo clásico en inmunodeficiencias. BTK, particularmente la enteropatía que ellos hacen, no es autoinmune, sino es infecciosa. Y vemos que pasó en este paciente. Lo que tenían eran abscesos bacterianos y hallazgos de sobrecrecimiento bacteriano. Yo tenía una pregunta, Alberto, mientras vos mencionabas algo ahí sobre que les gustaría ver entonces BTK por citometría en monocitos y hacer pruebas funcionales. ¿Qué tipo de pruebas funcionales se pueden hacer en monocitos como para determinar algún defecto en BTK o qué opciones son las que hay disponibles? En realidad, particularmente la citometría, lo consideramos como la prueba funcional para ver si hay expresión de BTK. Lo que pasa que es intracelular, entonces no todo laboratorio cuenta con la posibilidad de permeabilizar, ¿verdad? Porque es de expresión intracelular. Al no ser expresión de membrana, pues complica un poquito más la técnica. Es como ver los T reguladores, que para determinar FOXP3 se ocupa permeabilizar. Entonces necesitaríamos que el laboratorio tenga la capacidad de permeabilizar y ver la expresión, que en realidad es muy sencillo, ya si el laboratorio está acostumbrado, lo ve. Lo que esperaríamos en este paciente es ver ausencia de expresión de BTK. Para yo poder, con este estudio ya funcional, que sería la expresión de la proteína, decir, ok, eventualmente la mutación que encontramos o la variante, sí, no hay dudas que tiene implicación clínica porque no se está expresando BTK en el paciente, que es lo que esperaríamos ¿Y si encontrar. esperarías como ver no expresión del todo o ver expresión de la proteína mutada, más bien? Em, lo que usualmente se espera ver no expresión del todo al ser hombre, ¿verdad? Porque solo tiene un cromosoma X que fue donde heredó la mutación. Si fuera mujer, no sé cómo se vería honestamente en citometría. Yo pensaría que Ujú, posiblemente la expresión ahí sí varíe, posiblemente algunos monocitos bien y otros mal, porque hay dos cromosomas X. Pero particularmente en el hombre afectado no se ve expresión. ok. O en este paciente lo interesante hubiera sido ver digamos, hace 10 años, cuando él debutó, ver si tenía cierta expresión pensando en la variante hipomórfica. Pero ya para este momento, en donde ya yo sé que perdió toda su función residual, posiblemente, en, no sé, la verdad que sería muy interesante ver si hay, aunque sea algo de expresión o no hay nada. Ujú. ¿Y se sabe Solo algo, el... se sabe algo en la literatura, digamos, de la función de esa proteína en los monocitos? Digamos, ¿qué hace Sí, específicamente en los monocitos? muy buena pregunta. No, no es Mm, claro. Y es interesante porque uno diría, bueno, entonces, ¿por qué los pacientes, o sea, si tuviera una implicación importante en monocitos, podríamos esperar infecciones o manifestaciones de deficiencia de fagocitos? ujú, Y no, son pacientes que el fenotipo clínico predominantemente es encapsulados, es decir, es bacterias ujú, encapsuladas, algunos ok. hongos quizás, pero un BTK no se enferma de virus, ¿verdad? Excepto enterovirus. No he sabido muy bien por qué, pero una de las causas de muerte de estos pacientes es encefalopatía por astrovirus y enterovirus, que Ujú, algunos inmunólogos han dado hasta inmunoglobulina intratecal, es decir, hacen una punción lumbar y por ahí la administran, pero la verdad no hay nada claro y los diagnósticos son de autopsia, en donde se ok, encuentra el virus molecular en cerebro. Aquí en Costa Rica hemos perdido dos pacientes por enterovirus, el mecanismo no está claro, ya hay gente que habla de BTK en linfo-T, pero la verdad no se sabe. Y lo más interesante es que hoy en día hay fármacos inhibidores de BTK que utilizan los hematólogos. Se llaman ibrutinib, acalabrutinib, entre otros, que los están utilizando en neoplasias del linfocito B, mm, LLC y linfomas B. Y si uno ve los efectos adversos de estos pacientes, sí hacen infecciones que los Bruton no tienen. Hacen hongos, hacen virus, hacen herpes, y eso no es lo frecuente en el Bruton original. Yo les digo a Mato que ellos hacen Bruton iatrogénicos con los fármacos. Entonces, algo cambia, los fármacos afecta de manera distinta la BTK que posiblemente lleva a a esta gama de infecciones más amplias, pero no es sabido. Hay mucho todavía que investigar en relación con BTK monocitos, ujú, ok, porque no hacen monocitopenia, que es lo que uno esperaría ver. claro. Ujú, Algunos la hacen, pero transitoria. ok, Ujú. muchísimas gracias.
Bruno, ajá, por ahí está. Bueno, ¿qué tal, doctor? Muchísimas gracias. Un privilegio. Ay, se apagó la cámara. Un privilegio escuchar esta presentación, de verdad. Muy ilustrativa, muy linda. Ahí lo que se queda uno intrigado, ¿verdad? Es eso que usted dice de que no aparece 0% de B, ¿verdad? En citometría y algunas celulillas plasmáticas ahí produciendo alguito, ¿verdad? En la médula ósea. Entonces, a mí me queda la intriga de decir, ¿será que uno dice, ok, 0% de linfocitos B, pero uno está viendo 0% del CD19? Dice, ¿no? ¿Será que puede haber algún tipo de mutación de la tirosina quinasa de Bruton que afecte la expresión del CD19 y que hay algunos que otros linfocitos B en la sangre que uno no los está pescando en la citometría? Es que es como muy drástico, ¿verdad? Decir 0%. Entonces, no sé, por ahí estaba con la curiosidad de saber si nunca se ha descrito algo así, que sea un falso negativo de linfocitos B, bueno, en cierta medida, ¿verdad? Obviamente, no creo que sea algo que afecte el 100%, pero como por ahí. Y luego la otra curiosidad que tenía, pero es más como de administración de laboratorios y eso, escuchando lo caro que es hacer esos exomas y lo recatados que tienen que ser ustedes para poder pedirlo y todo. En estos casos, no se podría tratar de pedir algo así, nada más como amplificar el gen de BTK y secuenciar solo BTK, no los 5000 genes. Tal vez más barato, no sé. Muchas gracias, doctor, por sus comentarios. Con respecto a la primera pregunta, aún, sí, es muy curioso, pero aún no hay nada reportado en la literatura de por qué si afecta a BTK o no la expresión de CD19, al parecer no. De hecho, hay dos errores innatos de la inmunidad, que es la deficiencia de CD19 y la deficiencia de CD20 con BTK normal. O sea, el defecto está en CD19 y en CD20. Okay. Y por eso a este paciente yo le pedí los dos marcadores, porque yo dije, tienes 0 CD19, no vaya a ser que es una deficiencia de CD20. Y yo no Okay. la estoy viendo, pero por eso pedí ambos y ambos 0. Mm. Pero no he sabido, digamos, hasta el momento por qué tan drástico y 0 linfocitos B. Mi hipótesis, pero eso ya yo no lo sabré porque no tenemos muestra o estudios de ese momento, es que de niño él posiblemente sí tenía linfocitos B y con el tiempo los terminó de perder, pero la verdad que nunca lo vamos a poder saber y no hay de momento nada reportado como tal. Y con respecto a la segunda pregunta, sí, en buena hora para ciertos genes tenemos el Sanger, la sonda específica, para evitar hacer el panel completo. Entonces, en este paciente se le hizo el exoma porque estábamos pensando más en como un variable. O sea, realmente yo dije, un bruto, no, Ya. jamás. Pero siempre tenía como eso que uno dice, puede ser, mejor salir de dudas. Entonces se le hizo el exoma y ya después se le corrió específicamente el Sanger por BTK. Aquí Okay. tenemos un Sanger específico para las mutaciones de efecto fundador que se han descrito en Costa Rica en inmunodeficiencias como ataxia telangiectasia y osteopetrosis. BTK tenemos completo y IKZF1, que la doctora Melissa Granados, creo que si no me equivoco, es la que ha investigado mucho Ícaros. Ella pues lo desarrolló por MLPA, que es otra técnica, y así evitar pues utilizar un exoma. Entonces, cuando el caso es muy sugestivo, pues es mejor ir directamente a la sonda específica y ahorrarse el exoma. Pero el Okay. caso es muy específico, hubiera sido un niño de 1 año que tenga múltiples neumonías, que tenga ausencia de linfos B y a gamma. Bueno, ese chiquito no vale la pena el panel. De una vez hagámosle solo BTK porque es Sí. posiblemente que lo sea, ¿no? Pero en un adulto en donde habían tantas posibilidades de genes, por eso se decidió hacer el exoma antes. Sí. Muchas gracias, súper interesante. Gracias, Bruno. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no es el caso, Alberto, bueno, Lucy iba a decir algo, me pareció ahí que... Sí, bueno, es que no sé si la alargo mucho, era una duda con respecto a los pacientes que buscaste reportados en Latinoamérica, porque algunos tenían linfocitos normales, ¿verdad? Linfocitos B normales, o, bueno, no normales, pero sí tenían, Exacto. y tenían IgG normal, y entonces en la cabeza de quién salió a estudiar a gamaglobulinemia, o es que en esto se hizo un análisis genético general.
Sí, fue igual. Digamos, el retraso diagnóstico que habla ese artículo fue de muchos años. O sea, hay pacientes que tuvieron más de 10 años de retraso diagnóstico porque en la cabeza de nadie estaba eso, ¿verdad? Ujú, Como vos decís, no, jamás. Y miren, yo como clínico, yo les digo, tienen toda la razón, porque es algo que no es lo usual, entonces uno no hubiera pensado en eso. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando empiezan las técnicas moleculares, ya hay interés por estudiar muchos de estos pacientes y pues se fueron llevando sorpresas. Todos ujú, estos casos tienen citometría y tienen inmunoblot por BTK. ok, Entonces fueron como los dos estudios que pudieron comprobar funcionalmente. ok. Y de Ajá. estos casos, porque vos mostraste que todos estos tenían las mutaciones en dos dominios específicos, pero no Ajá. hay reportado, no sé si buscaste si hay mutaciones en esos mismos dominios que sí dan un fenotipo más similar a BTK. Sí hay también. Hay Ok, pHs, digamos, la mayoría de variantes patogénicas en pH y en CH y en SH2 dan un fenotipo clásico. ok, Ajá. No es como que si se afecta ese dominio, solo da el fenotipo de debut tardío. Pero cuando hay debut tardío, usualmente están en esos dos dominios. ok. Ujú. Bueno, muchas gracias, la charla lindísima como siempre. Gracias. Muchas Gracias. gracias. Bueno, muchísimas gracias entonces a todas las personas que se conectaron hoy y especialmente muchas gracias Alberto por esa charla también tan interesante y como siempre, darnos esa visión clínica es súper valioso y por dicha aquí estamos tratando de combinar, como decías vos Alberto, como combinar cada uno desde su perspectiva y reunirnos a discutir este tema que tanto nos gusta, ¿verdad? Entonces también muchísimas gracias y ahí los esperamos entonces en 15 días en la próxima sesión y muchísimas gracias, Alberto. Gracias a ustedes. Pura vida, Buenas noches. buenas noches, hasta luego. Hasta luego, buenas noches.